Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, como hacemos cada semana, cada domingo, tratando de llevarle a ustedes informaciones y comentarios sobre temas económicos de actualidad. En el día de hoy vamos a conversar con ustedes el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas. Vamos a comentar sobre un proyecto de ley general de aduanas que aprobó el Senado de la República y está pendiente de ser conocido por la Cámara de Diputados. Es un proyecto que tenía muchos años ya en el Congreso Nacional, que originalmente fue sometido por el Poder Ejecutivo en el periodo del presidente Leonel Fernández. Es un proyecto preparado por la Dirección General de Aduanas en el periodo que estaba al frente de esa institución el licenciado Rafael Camilo. Ese proyecto fue discutido mucho en diferentes organizaciones y diferentes escenarios, y tenía ya bastante tiempo, tenía ya un par de años en la Comisión de Industria y Comercio y Zona Franca del Senado de la República. Se hicieron varios eventos para hablar sobre ese proyecto. Es un paso de avance el hecho de que ya el Congreso haya decidido conocerlo. Naturalmente creemos que es un proyecto todavía y que puede mejorarse. Han habido diferentes opiniones sobre ese proyecto, pero lo importante es que ya se está discutiendo y está, digamos, en una fase más cercana a convertirse en ley, porque la Ley General de Aduanas de la República Dominicana data del año 1953, específicamente una ley del 14 de febrero de 1953, durante el periodo del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y hay muchos elementos que han cambiado desde esa época hasta esta fecha. Estamos hablando de 52 años. Ha cambiado mucho el comercio internacional, ha cambiado la función de las aduanas en los diferentes países. Las aduanas tienen ahora una función diferente porque ya los impuestos a las importaciones son menos importantes que lo que eran en esa época. Ya hay una serie de impuestos internos que no existían en esa época. Por ejemplo, el ITEVIS es un impuesto nuevo que no existía en esa época. Y estamos pagando un alto porcentaje del ITEVIS, aunque la aduana también se cobra ITEVIS, pero ese ITEVIS que se paga en la aduana es un ITEVIS que se descuenta del ITEVIS que los comerciantes e industriales deben pagar posteriormente cuando vendan la mercancía al público. O sea que definitivamente ha cambiado el escenario, hay más comunicación entre los países, el transporte aéreo estaba menos desarrollado, menos mercancía venía por vía aérea, ahora viene mucha mercancía por vía aérea. Ya hay tratado de libre comercio con muchos países, no existe ya casi en ningún país la prohibición de importaciones. Cualquier país puede exportar a cualquier país, salvo raras excepciones. Bueno, hasta ya se está hablando de la posibilidad, se está discutiendo el posible levantamiento del embargo de los Estados Unidos a Cuba, de manera que estamos hablando de un comercio abierto entre muchos países, con tratado de libre comercio o sin tratado de libre comercio, pero ya hay mucho más flujo del comercio y las aduanas tienen que ser ágiles y ya se aplica tecnología en las aduanas, tecnología moderna que hacen los procesos todos más ágiles. O sea, entonces en ese nuevo escenario tiene sentido que la ley de aduanas se actualice y
yo creo que esa ha sido la intención, que fue la intención de las autoridades de la Dirección General de Aduana, del periodo anterior y del Poder Ejecutivo también, lo mismo que de la Comisión de Industria y Comercio y Zona Franca del Senado de la República, que dirige el senador Charles Mariotti. Vamos a conversar un poco sobre ese tema con el ingeniero Luis Moquete. Buenas tardes. Ingeniero, yo veo que además de lo que usted mencionó del cambio del marco económico, jurídico, institucional, también hay un glosario nuevo, porque hay muchísimos actores que no existían en el año 53. Una serie de acuerdos de Kioto, de Uruguay, de ERECAFTA, y también figuras que aparecen, también otras atribuciones que se plantean para la aduana, como el tema de la protección de la propiedad intelectual. Ahora, ahí me llama la atención, hay un artículo que vi en el proyecto de ley, el artículo 22, que se refiere a la posibilidad de que la aduana celebre contratos de concesión para verificación electrónica, que creo que ese es el tema aquel de los rayos X, que ha sido tan cuestionado, pero que está contemplado en el proyecto de ley aprobado por el Senado. O sea, aunque la aduana se ha opuesto siempre a eso, por lo menos al contrato o a la forma en que se hizo el contrato, pero está prevista la posibilidad de que se hagan contratos en el futuro para esos temas. Existe la posibilidad de que la aduana, y lo deja abierto este anteproyecto de ley, y que eso probablemente no ha sido los temas discutidos, pero de los temas interesantes, existe la posibilidad de que la aduana firme contrato o subcontrate algunos servicios con terceros. Es algo que ya existe en el país, la idea de la subcontratación de algunos servicios, y por eso no se puede descartar esa posibilidad en el caso específico de la inspección con tecnología moderna no invasiva. De hecho, la aduana dominicana las autoridades dominicanas han subcontratado la operación del puerto de Jaina, que es un puerto sumamente importante, a una empresa que se llama Jaina International Terminals, la HIT. La autoridad portuaria hizo un acuerdo con esa empresa para operar el puerto. Entonces, yo creo que simplemente es subcontratar servicios externos para algunas labores evidentemente técnicas. No creo que sea un problema importante, pero es muy bueno que esté en la ley esa posibilidad y que eso se discuta. Pero eso, con relación al famoso proyecto de los rayos X, los cuestionamientos son muy diversos. Primero, eso no se hizo con un concurso público, eso fue un contrato grado a grado. Se hizo con una compañía que no tiene ninguna experiencia en la materia, y los precios son precios onerosos, extremadamente altos, de manera tal que eso, o sea, definitivamente ese contrato de rayo X que se firmó hace unos años durante el gobierno del presidente Mejía es un contrato completamente sin sentido, irracional, y yo entiendo que ese contrato buscarán la manera de corregirlo o eliminarlo, pero lo que plantea aquí es la posibilidad de que haya acuerdos, de se subcontraten trabajos, como puede ser específicamente la inspección utilizando tecnología moderna, pero eso no lo veo ninguna relación directa, o sea, no implica necesariamente que se respete ese contrato ya firmado hace mucho tiempo que no se ha podido realizar. De hecho, el licenciado Camilo, que fue el que originalmente planteó este proyecto de ley de aduana, se opuso radicalmente a que el Estado Dominicano, a que se pusiera en vigencia ese contrato. O sea que no veo que necesariamente el hecho de que en la ley aparezca esa posibilidad se refiere específicamente a ese contrato.
Yo veo también que la Dirección General de Aduana ha reaccionado de manera contraria a la aprobación del proyecto de ley, pero yo lo veo más como una especie de técnica que utilizan las cámaras para llamar la atención cuando un proyecto tiene mucho tiempo engavetado, para ponerlo sobre el tapete. Pero el director se ha pronunciado y algunos funcionarios de la aduana se han mantenido en los medios mencionando algunos artículos que le perjudican, sobre todo la eliminación de la autonomía presupuestaria que ellos entienden necesitan para llevar a cabo una serie de modernizaciones que están haciendo dentro de la institución. Bueno, personalmente yo creo que ha faltado quizá un poco de diálogo entre el Congreso, entre el Senado de la República, específicamente la comisión que discutía el tema, y las nuevas autoridades de la Dirección General de Aduanas. Y como ese proyecto fue concebido originalmente por una administración anterior, posiblemente esta administración tiene otro enfoque del mismo tema, quizá deberán ponerse de acuerdo en algunos puntos importantes. Yo creo que sí, que esta ley implica una transformación de las funciones, del enfoque que tenga con que se maneja la gestión de aduana. Inclusive el proyecto contempla en uno de sus artículos, ya al final, el artículo 429, que habla de reestructuración institucional. Dice: autorízase al director general de aduanas para proceder a la reestructuración de la planta de servicio de aduana conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamento, que reorganiza los procedimientos administrativos aduaneros a su cargo. O sea que hay una lógica, se sabe que esto implicaría unos cambios importantes en los procedimientos de aduana, pero yo creo que todo eso se puede resolver si las autoridades y el Senado pues dialogan sobre este tema y digamos que le buscan la vuelta, hacen algunos arreglos, los ajustes del lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de usted, amable televidente, y en unos segundos estaremos de nuevo con ustedes. Continuando con nuestro tema, hay algunos artículos del proyecto que a mi modo de ver quizás son los más controversiales y sobre los cuales deberá discutirse y llegarse a algún tipo de acuerdo. El ingeniero Moquete hablaba del tema de la autonomía presupuestaria. Sí, es cierto, hay un cambio en ese sentido, porque la Dirección General de Aduanas tiene ingresos
en la actualidad, de acuerdo a la ley 226, del 4% de los impuestos que recauda. El 4% le corresponde a la aduana y en base a eso cubre sus gastos, hace su presupuesto. En la nueva ley, según la nueva ley, eso cambiaría porque la aduana tendría un presupuesto que le asignaría el gobierno central y el Congreso. Estaría en el marco de otros organismos del Estado que, si bien son autónomos, tienen un presupuesto que se le establece de antemano en la Ley General de Presupuesto. Específicamente el artículo 12 de este proyecto de ley dice: anualmente la Dirección General de Aduanas tendrá una asignación individualizada en el presupuesto general del Estado, cuyos recursos administrará con total autonomía, sin perjuicio de los controles externos del gasto público establecido en la Constitución. Eso significa que la Dirección General de Aduanas tendrá un presupuesto como otro organismo del Estado, aunque lo administre de manera independiente. También dice en un párrafo de ese artículo: los presupuestos de ingresos comprenderán las entradas estimadas originadas de los aranceles aduaneros, impuestos, tasas, multas administrativas generadas por la violación a la presente ley y venta de terrenos y servicios, venta ocasional de activos. O sea que el presupuesto va a hablar de los ingresos y los gastos, pero específicamente en el presupuesto hablar unos gastos que van a ser, que obviamente constituyen una limitación para la Dirección General de Aduanas. Ese es un tema siempre discutible porque hay otros organismos del Estado que también tienen un presupuesto y se rigen por él. Lo que ocurre es que como este proyecto de ley deroga la ley 226 que establece la autonomía de la Dirección General de Aduanas, eso es una decisión, me parece, bastante fuerte. Probablemente podría hacerse un cambio para que solamente se deroguen los artículos de esa ley que le sean contrarias, pero aquí específicamente en este proyecto de ley dice de manera taxativa: la presente ley deroga y sustituye las leyes 3489 del 14 de febrero de 53 y sus modificaciones, la ley 226 del 21 de enero del 2006 y cualquier otra disposición legal que en materia aduanera le sea contraria. O sea que específicamente derogan la ley 226 que le da autonomía presupuestaria. Yo recuerdo en las oportunidades que nosotros pudimos, conversar o participar en discusiones sobre esta nueva ley, planteamos que era conveniente que en este proyecto no se dijera específicamente que se deroga pura y simplemente la ley 226, que es una ley, que hizo sus aportes y que ha hecho sus aportes, y además que establece una serie de cosas que son positivas que deberían conservarse. Nosotros aquella vez que tuvimos la oportunidad, yo recuerdo que dijimos que era mejor que dijera que deroga lo que le sea contrario, pero no tendría que derogar pura y simplemente esa ley. Al derogar pura y simplemente la ley 226, definitivamente le quita la autonomía de la que actualmente goza la Dirección General de Aduanas. Ingeniero, hay otro tema que tiene que ver con el proyecto de ley que al comercio le preocupa un poquito, que tiene que ver con el tratamiento de los ilícitos aduaneros, del contrabando y la subvaluación y ese tipo de temas, porque hay algunos empresarios que se dedican a competir sobre la base de violar las reglas. Entonces, de lo que alega la aduana es que se debilita el marco para luchar contra esos ilícitos, porque al igual que el Código Procesal Penal, que dicen que aumentó los delitos y facilitó la impunidad de algunos individuos, piensan que también
la nueva ley de aduana, al quitarle algunas atribuciones a la aduana, de las atribuciones más, vamos a decir, decisivas, ejecutivas, dice que debilita su posibilidad o flexibiliza, da un escenario de flexibilidad para que se cometan esos ilícitos y que no se puedan perseguir de manera eficaz. Bueno, realmente parte de las cosas que han cambiado en el país en ese largo periodo de 52 años es que el Código Penal y el Código Procesal Penal son una innovación. El Código Procesal Penal establece una serie de protecciones a la ciudadanía, a los contribuyentes, y eso aparece reflejado en esta ley. Eso es un tema discutido. Yo recuerdo en una ocasión que la Dirección General de Aduanas se presentó a un establecimiento comercial importante y que utilizando la prerrogativa que le da la ley, intentó hacer un allanamiento así de manera digamos sumaria, para usar una expresión gráfica, y hubo todo un conflicto que finalmente se resolvió con un diálogo entre las autoridades y esta empresa comercial, porque se entendía que esa empresa comercial tenía una serie de cosas pendientes con la aduana, y eso entiendo que se pusieron un acuerdo y la empresa cumplió con sus obligaciones. La forma probablemente era el elemento cuestionable y sigue siendo. Para evitar eso, el legislador ha puesto en este proyecto de ley un pequeño detalle que si bien mantiene la aduana su posibilidad de entrevistar, requisar, detener, allanar, agregaron algo nuevo, y fue que dicen ahora en esta ley: los oficiales de aduanas podrán, conforme al debido proceso constitucionalmente previsto y en cumplimiento de las disposiciones correspondientes establecidas en el Código Procesal Penal, ejercer las siguientes atribuciones: a. Requisar, entrevistar y solicitar detención preventiva por autoridad policial habilitada de la persona sospechosa de contrabando o defraudación. Examinar bultos, cajas, envases y vehículos que se presuma existen mercancías que se hayan introducido o intentado introducir o extraer del territorio aduanero en violación a la presente ley y otras disposiciones legales, procediendo a su retención en caso de que proceda. O sea, hay una serie de cosas que están en la ley actual y que siguen estando en la nueva ley, pero supeditada al cumplimiento de lo que dice la Constitución y de lo que dice el Código Procesal Penal. Eso, digamos que podría debilitar en algún sentido a la aduana, obviamente, pero esas son leyes que ya existen y que se aprobaron en su momento, y que es un poco difícil decir que usted no va a respetarla. Entonces, sí, claro, en ese sentido debilita, pero ese es un escenario general del cual se han quejado también las autoridades policiales, por ejemplo, por esa razón. Vamos a dejar que el ingeniero Moquete haga su consideración final de este tema, porque realmente ya nos avisa que el tiempo se ha terminado. Luego es un tema muy largo, muy extenso, que deberemos seguir debatiendo la próxima semana. En algún momento la aduana, que la tenemos invitada aquí, presentará sus argumentos también. Hablan de un tema de unas exoneraciones que se están instituyendo dentro del proyecto, pero eso vamos a dejárselo a ellos para que lo expliquen de manera personal. Y a ustedes, amigos oyentes, yo creo que no tenemos tiempo para más, así que nos despedimos hasta la próxima semana, donde tendremos una entrega más